Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer semejanza de triángulos. En general, dos figuras geométricas serán semejantes si tienen igual forma, pero diferentes tamaños. Como por ejemplo podemos ver en la figura, tenemos dos cuadrados, tienen la misma forma, pero tienen diferentes tamaños. En el primer caso tengo el cuadrado del lado 2 y en el segundo caso tengo el cuadrado del lado 3. El símbolo de semejanza sería este de acá, y se lee: una figura es semejante a. Por ejemplo, la figura del cuadrado más pequeño es semejante al cuadrado más grande, porque tienen la misma forma, pero diferentes tamaños. Dos triángulos semejantes tienen sus ángulos 2 a 2 congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Entonces, el triángulo ABC, por ejemplo, es semejante al triángulo DEF. Eso quiere decir que tienen sus ángulos congruentes 2 a 2. Entonces voy a tener que el ángulo en el vértice A va a ser igual al ángulo del vértice D del otro triángulo. Ahora, el ángulo interior en el vértice B del triángulo ABC es igual al ángulo interior del triángulo DF en el vértice E. Y de la misma forma, el ángulo interior en el vértice C del triángulo ABC es igual al ángulo interior en el triángulo DF en el vértice F. Es decir, tienen sus ángulos congruentes 2 a 2 y sus lados homólogos proporcionales. Es decir, tengo en el triángulo ABC, a Φ se lo pone a B, y en el triángulo grande, en el triángulo DF, a Φ se lo pone el lado DE. Eso quiere decir entonces que el lado AB va a ser proporcional con el lado DE. Luego en el triángulo ABC a alfa se lo pone el lado BC, y en el triángulo más grande, en el triángulo DF, a alfa se le va a poner el lado EF, ¿no? Y ambos son proporcionales. Es decir, BC entre EF es proporcional, ¿no? Y de la misma manera voy a tener en el triángulo ABC, a beta se le va a poner el lado AC, y en el triángulo más grande, a beta se le va a poner el lado DF, que también son proporcionales. Es decir, AC entre DF es proporcional. Y esto es igual a una constante, ¿no? Por lo tanto, los lados homólogos también son proporcionales.